En algún rincón salvaje de los Cárpatos, donde los bosques eran tan densos que el sol apenas tocaba el suelo, nació un niño destinado a enfrentarse a lo inhumano. Era el segundo hijo de Vlad Dracul, un príncipe valaco atrapado entre las garras de dos imperios voraces, el occidente cristiano y la creciente sombra otomana. Este niño, Vlad, tenía solo 11 años cuando su padre lo ofreció como rehén diplomático al sultán Murad II. No fue una elección, fue un sacrificio. La historia de Vlad III no empieza con batallas ni sangre, sino con silencio. El silencio de un niño separado de su madre, obligado a caminar lejos de su patria, hacia un mundo que hablaba otra lengua, adoraba otro Dios, y donde su vida ya no le pertenecía. A los ojos del Imperio Otomano, Vlad era moneda de cambio, un símbolo de la sumisión de su padre, que buscaba garantizar la lealtad de Valaquia al poder turco. Pero para Vlad fue el comienzo de algo mucho más sombrío. No era solo el fin de la infancia, era el comienzo de una transformación. El palacio otomano no era un lugar para la ternura. Vlad y su hermano Radu fueron encerrados en una jaula de oro, rodeados de mármoles, mosaicos, música y perfumes, pero vigilados, controlados, estudiados. Aprendieron árabe, turco, las ciencias y el arte de la guerra. Les enseñaron poesía, estrategia, obediencia, pero la educación no era un privilegio, era una herramienta de control. Cada gesto de bondad estaba impregnado de veneno. Cada caricia escondía una amenaza, porque los otomanos no creaban príncipes, fabricaban armas humanas. Vlad, sin embargo, no era como su hermano. Mientras Radu se adaptó, se volvió dócil, brillante, e incluso se ganó el favor del joven Mehmed, el futuro conquistador de Constantinopla. Vlad resistía, observaba, recordaba, alimentaba un odio frío que fermentaba en lo más profundo de su alma. No confiaba en nadie. Cada día, cada castigo, cada humillación sufrida grababa en su memoria un rastro ardiente, y en el corazón de aquel niño algo empezó a cambiar. La fe cristiana que le enseñaron en la infancia se volvió distante. Dios no lo salvaba, su padre lo había entregado, su tierra lo había olvidado, solo quedaba él. Los registros históricos son vagos sobre los detalles de aquellos años, pero se habla de palizas, celdas oscuras, largos periodos de aislamiento y vigilancia constante. Se le negaba la libertad, pero se le permitía ver, y lo que Vlad vio en el corazón del Imperio Otomano lo marcó para siempre. Vio ejecuciones públicas, escuchó los gritos de los esclavos, sintió el olor a sangre seca en los patios del castillo. Los turcos no ocultaban la violencia, la transformaban en espectáculo, en poder. La crueldad era método, no excepción, y Vlad tomaba nota. Pero no todo era terror, también había entrenamiento. El joven valaco fue adiestrado como guerrero, con el mismo rigor con el que los genízaros eran preparados desde niños. Luchaba con espada, montaba a caballo, entrenaba con arcos y dagas. Le enseñaron a liderar tropas, a hablar con frialdad, a manipular con astucia. Lo educaron para convertirse en un aliado del imperio, pero sembraron otra cosa. Le enseñaron a ser despiadado, y Vlad aprendió. Lo más inquietante no era la brutalidad externa, sino lo que ocurría dentro de él. Vlad se desdoblaba. Por fuera obedecía, asentía, callaba, pero en el fondo forjaba su identidad en secreto. Empezó a admirar la disciplina otomana, su arquitectura de poder, su culto al temor. Comprendió que para gobernar no bastaba con ser justo, había que ser temido. Aprendió que el terror era más eficaz que la compasión, que la muerte podía ser arte, mensaje y estrategia. Mientras tanto, su hermano Radu florecía bajo el ala del sultán, adoptaba su lengua, abrazaba su cultura y se convertía en un favorito de la corte. Se decía incluso que Radu compartía una intimidad especial con el joven Mehmed. Para Vlad, eso era una traición.
no solo porque veía en su hermano un desertor de su fe, sino porque sentía que el imperio le robaba todo, su sangre, su identidad, su legado. Él no sería domado, no sería uno de ellos. Se endurecía día tras día, como una piedra sometida al fuego, y en las noches silenciosas, en su celda solitaria, Vlad soñaba con Valaquia. Soñaba con volver, con recuperar su nombre, su trono, su orgullo, pero no regresaría como víctima, regresaría como algo nuevo, algo que los otomanos sin saberlo habían creado, un hombre capaz de inspirar un miedo mayor del que él mismo había conocido. El niño había muerto. En su lugar crecía una criatura más peligrosa, pero el tiempo aún no había terminado su obra. Faltaban más traiciones, más pérdidas, más cicatrices. Faltaba la chispa final que haría de Vlad no solo un príncipe, sino una leyenda manchada de sangre. Su reinado aún estaba lejos, pero su alma ya ardía como un presagio de tormenta. Y cuando finalmente abandonara el palacio otomano, no lo haría como un hombre libre, sino como un instrumento afilado por el cautiverio, dispuesto a desgarrar todo lo que un día lo encadenó. Cuando Vlad dejó atrás los muros del Imperio Otomano, no llevaba consigo riquezas ni ejércitos, pero traía algo mucho más devastador, una nueva concepción de poder. Había visto cómo se construía un imperio con sangre y miedo. Sabía que la piedad no inspiraba obediencia, que la ley sin castigo era burla, que el amor de un pueblo podía desvanecerse, pero el terror podía perdurar por generaciones. Esa fue su herencia secreta, no una fe, no una patria, sino una fórmula. El mundo al que regresaba ya no era el mismo. Valaquia, su tierra natal, era solo un peón disputado entre reinos. Sus fronteras temblaban bajo la sombra de Hungría al oeste y del Imperio Otomano al este. Su padre, Vlad Drácul, había sido asesinado por los boyardos valacos, la nobleza traicionera que cambiaba de lealtad como quien cambia de capa. Su hermano Mircha, ciego y enterrado vivo. Su linaje estaba manchado y su derecho al trono, frágil, pero Vlad no regresó para pedir permiso. Volvía para tomar lo que le fue arrebatado. No encontró bienvenidas, no hubo fanfarrias, solo sospechas, susurros, enemigos. Y en ese clima de tensión, comprendió que su ascensión al poder no sería pacífica. Necesitaba aliados, pero también necesitaba dejar claro que no era un niño perdido. Comenzó entonces a desplegar su nueva identidad. Poco a poco, con ojos fríos y tono seco, recorría los salones valacos, observando, recordando rostros, nombres, traiciones pasadas. No buscaba venganza inmediata, planeaba. Los primeros años de su regreso fueron un juego de sombras. Hizo pactos temporales con Hungría, sedujo facciones menores y juró fidelidad al cristianismo con la boca, mientras en su alma solo había estrategia. La lucha por el trono fue su primera prueba. Tuvo que destronar a un títere otomano puesto en el trono de Valaquia, y lo hizo no con grandiosas batallas, sino con astucia, amenazas veladas y acciones quirúrgicas. Poco a poco, moldeaba su nombre a la imagen de algo inevitable. Él no pedía respeto, exigía. Y cuando finalmente fue coronado voivoda, príncipe de Valaquia, no celebró, porque para Vlad, a partir de entonces, toda gloria sería solo preparación para la guerra. Valaquia, la tierra que recibió, era un territorio roto, campesinos pobres, nobles corruptos, ciudades debilitadas y un ejército frágil. Pero Vlad no veía ruinas, veía potencial. Aplicó con mano de hierro reformas que hoy parecerían imposibles. Castigó a los recaudadores de impuestos corruptos con la horca, exigió tributos justos, redujo los privilegios feudales de los boyardos, prohibió el robo, el soborno y la traición con un precio claro: la muerte. No importaba el estatus, nadie estaba por encima del terror. Fue entonces cuando se consolidó el ritual que lo inmortalizaría. El empalamiento no era un método nuevo.
Los otomanos lo usaban, pero Vlad lo convirtió en símbolo. Los cuerpos empalados no eran solo castigo, eran advertencia, mensaje, arte macabro. Se levantaban a la entrada de las ciudades, a lo largo de los caminos, en campos enteros convertidos en bosques de sufrimiento. Y Vlad observaba, callado, imperturbable, porque él sabía que un pueblo aterrorizado era un pueblo dócil, y un enemigo atemorizado era un enemigo que pensaba 2 veces antes de avanzar. No tardaron en llegar las quejas. Nobles húngaros, emisarios papales, comerciantes sajones, todos comenzaron a murmurar que el príncipe valaco se había convertido en un monstruo. Pero Vlad respondía con hechos. Redujo el crimen en Valaquia a niveles inexistentes. Un comerciante podía dejar una bolsa de oro en medio de la calle sin temor a que nadie la tocara. Se decía que el propio Vlad dejaba copas de oro en fuentes públicas solo para demostrar que nadie se atrevía a robarlas. Había instaurado el orden absoluto y lo había hecho solo, pero sus métodos levantaban sombras fuera de su territorio. En Europa empezaban a llegar historias inquietantes, que Vlad empalaba niños, que hervía traidores, que clavaba gorros a las cabezas de emisarios turcos por no descubrirse ante él. Algunas exageradas, otras ciertas, pero lo importante no era si eran reales, sino que eran creídas. Vlad cultivaba su leyenda con la misma precisión con que gobernaba. No necesitaba una gran corte ni un ejército gigantesco. Necesitaba que todos pensaran en él como el límite entre la vida y la muerte. Los otomanos, por su parte, lo miraban con creciente recelo. El niño que una vez estuvo bajo su control ahora gobernaba un territorio estratégico y se negaba a obedecer. Rechazó el pago del tributo, se burló de los emisarios del sultán y, lo más grave, comenzó a realizar incursiones armadas al otro lado del Danubio, en territorio otomano. Asaltaba poblados, incendiaba aldeas, masacraba guarniciones, no como un bandido, sino como un símbolo de desafío. Y entonces ocurrió lo inevitable. Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el sultán que había tomado la joya de Bizancio, decidió poner fin a la insolencia del príncipe valaco. Preparó un ejército descomunal, miles de hombres, cañones, caballería pesada, tropas genízaras, y marchó hacia Valaquia, dispuesto a borrar a Vlad del mapa y reemplazarlo por su hermano Radu, ahora completamente leal al imperio. Pero Mehmed no sabía que no marchaba a un enfrentamiento tradicional, marchaba a un abismo, porque Vlad era una pesadilla en forma humana, y en los valles y bosques de su tierra natal había preparado algo que ningún imperio estaba listo para enfrentar. Mehmed no era un enemigo cualquiera. Era el sultán que había conquistado Constantinopla a los 21 años, el gobernante de un imperio que se expandía como un mar oscuro sobre Europa oriental. Su juventud no era señal de inexperiencia, sino de una audacia y genialidad estratégica que lo hacían casi invencible. No podía concebir que un pequeño principado, comandado por un vasallo que él mismo había criado, osara desafiar su poder. Cuando supo que Vlad se negaba a pagar tributo y que había matado a sus mensajeros, no dudó. Ordenó la movilización de un ejército colosal, estimado en más de 100.000 hombres, una fuerza avasalladora que incluía la élite de los genízaros, artillería pesada y una vasta caballería. La intención era clara: aplastar Valaquia como se aplasta un insecto y hacer de Vlad un ejemplo para todos los demás gobernantes rebeldes. Pero Vlad conocía su tierra y conocía el miedo. Él sabía que el enfrentamiento directo era un suicidio. Valaquia no tenía recursos para enfrentar semejante máquina de guerra. Su estrategia no se basaría en la fuerza bruta, sino en la guerra psicológica, un arma que él había perfeccionado durante su cautiverio y reinado. No esperó el avance otomano con murallas ni fortalezas, pues sabía que éstas caerían. En cambio, preparó la guerra de forma invisible, letal, transformando el propio terreno en un aliado.
y el pavor en su principal general. La primera fase de su defensa fue la política de tierra arrasada. A medida que el inmenso ejército otomano avanzaba, encontraba aldeas y ciudades completamente vacías. La población había sido retirada y reubicada en las montañas y bosques, llevándose consigo el ganado, los alimentos y todo lo que pudiera ser de utilidad a los invasores. Las tierras de cultivo fueron incendiadas, las fuentes de agua potable contaminadas, los pozos envenenados. El calor sofocaba, el hambre y la sed aumentaban cada día, y las enfermedades comenzaban a propagarse entre las tropas turcas. Los caballos enfermaban, y la moral de las tropas empezaba a desplomarse antes incluso de una sola batalla. Alrededor del camino de los ejércitos turcos, Vlad dejó una única marca, un rastro sombrío de su presencia. Cadáveres empalados, erguidos como árboles negros en hileras macabras. Cada uno de ellos contaba una historia, un mensaje terrible para el invasor. Allí estaban ladrones, desertores, traidores capturados y turcos hechos prisioneros. Los cuerpos se descomponían bajo el sol implacable, sus ojos arrancados por los cuervos, sus lenguas colgando en espasmos congelados. Eran cientos, luego miles. Valaquia no era solo un territorio, era el dominio de un hombre que transformaba la guerra en infierno. El olor fétido flotaba en el aire, penetrando en las narices y en las mentes de los soldados, que empezaban a cuestionar la cordura de su adversario. Mehmed siguió avanzando, impulsado por la honra y por la necesidad de no mostrar debilidad. Cada día de marcha era más difícil. El calor, la sed, el hambre y las enfermedades eran sus enemigos invisibles. A medida que se adentraban en el denso y sombrío bosque, los relatos de horror empeoraban. Patrullas que desaparecían sin dejar rastro, soldados capturados y empalados vivos frente a sus compañeros, un horror para desmoralizar. Sonidos extraños y macabros se escuchaban en la noche. Gemidos y susurros entre los árboles, que algunos juraban eran los espíritus torturados de las víctimas de Vlad. No era solo una campaña militar, era un descenso a la locura. Entonces, en una noche sofocante de junio, el sultán acampó cerca de Targoviste, la capital de Valaquia. Era allí donde esperaba encontrar la principal resistencia, pero encontró algo mucho peor. Al amanecer, sus ojos, y los ojos de todo su ejército, vieron lo que la historia llamaría el Bosque de los Empalados. Más de 20.000 cuerpos se extendían frente a la ciudad, clavados en estacas de madera, dispuestos en formación geométrica como un ejército de muertos. Hombres, mujeres, niños, soldados, caballos, no había distinción. Algunos aún se retorcían en sus últimos alientos, otros ya eran esqueletos sin carne. El olor era insoportable, el silencio que siguió a la visión era absoluto. Un silencio de choque y terror. La escena paralizó a los otomanos. Ni siquiera los veteranos genízaros, acostumbrados a la brutalidad de la guerra, soportaban mirar por mucho tiempo. El legendario conquistador de Constantinopla, Mehmed II, según crónicas contemporáneas, palideció. Por primera vez, el sultán se vio ante algo que no comprendía, algo que trascendía la guerra convencional. Aquello no era defensa, era un mensaje, una declaración de que Vlad no luchaba como hombre, luchaba como un monstruo moldeado por horrores mayores que la propia muerte. La visión de los empalados fue un golpe psicológico devastador, que rompió la moral de las tropas y la confianza de sus comandantes. Pero Vlad aún guardaba su daga final, el ataque nocturno. Con solo unos pocos miles de soldados valacos, hombres leales y fanáticos, conocedores del bosque y movidos por un fervor casi religioso, Vlad irrumpió en el vasto campamento otomano en plena noche. No atacó de frente, no buscó una batalla campal. Su táctica era el caos. Él y sus hombres se deslizaban entre las tiendas, cortaban gargantas dormidas, incendiaban barracas y depósitos de suministros, creando pánico,
desorden y confusión generalizada. Los soldados otomanos, desorientados en la oscuridad, gritaban, corrían en círculos y a menudo se mataban entre sí por error, confundiendo amigos con enemigos. Mehmed escapó por poco, salvado por sus guardaespaldas personales que lo protegieron en medio del pandemonio. Cuando la luz del día llegó, el campo estaba cubierto de humo, sangre y una confusión indescriptible. Vlad desapareció nuevamente en los bosques, sin pérdidas significativas, como un fantasma. La invasión otomana fracasaba ante un enemigo impredecible e impalpable. El ejército de Mehmed, exhausto y traumatizado, se retiró. Dejó Valaquia atrás, no por derrota militar en el campo de batalla, sino por un colapso psicológico. Ningún soldado quería morir empalado. Ningún comandante sabía cómo luchar contra un enemigo invisible que no temía a nada, ni siquiera a la perdición del alma. Vlad había vencido, pero la victoria tenía su precio. Sus métodos, aunque eficaces para alejar a los otomanos, no le granjeaban amigos entre los otros gobernantes cristianos de Europa. Los reyes de Europa observaban con desconfianza. El Papa, aunque enviaba elogios por su resistencia contra los infieles, murmuraba críticas al príncipe sangriento, cuyas atrocidades se volvían cada vez más conocidas. Los húngaros, antiguos aliados y protectores de Valaquia, comenzaban a verlo como una amenaza impredecible y peligrosa. Y en silencio, una figura se acercaba, una sombra familiar, la mayor pesadilla de Vlad, su hermano Radu, el hermoso. Radu, que se había adaptado y florecido en la corte otomana, ahora era un general otomano, bello, educado y encantador. Era el opuesto perfecto de Vlad. Donde Vlad inspiraba miedo, Radu ofrecía paz y estabilidad. Donde Vlad empalaba, Radu negociaba y prometía prosperidad. Y Mehmed, astuto como era, sabía que a veces el imperio no necesitaba fuerza bruta para vencer. Bastaba una promesa de estabilidad y un rostro amigo. Con apoyo otomano masivo, Radu marchó hacia Valaquia. Muchos nobles valacos, exhaustos del régimen de terror de Vlad y resentidos por la reducción de sus privilegios, desertaron al lado de Radu. La población, agotada por la guerra constante y por el miedo impuesto por Vlad, comenzó a dudar de su príncipe. Vlad, aunque temido, ya no era invencible. Sus fuerzas estaban disminuidas, sus aliados hesitantes y sus enemigos internos fortalecidos. Vlad se vio obligado a huir a Transilvania, buscando refugio junto al rey húngaro, Matías Corvino, de quien esperaba ayuda y protección. Sin embargo, la ayuda que esperaba no llegó. En su lugar, fue traicionado. Los húngaros, bajo la presión de la diplomacia europea y de los comerciantes alemanes que habían sufrido con las políticas de Vlad, prefirieron entregarlo al olvido. Decían que estaba loco, que bebía sangre, que había vendido su alma al diablo. Nadie quería cargar el peso de defenderlo. Y así, el hombre que desafió al imperio otomano, que había empalado a miles y gobernado con mano de hierro, terminó encadenado en una celda extranjera, despreciado por sus enemigos y olvidado por sus supuestos aliados. Pasó cerca de 12 años en cautiverio, un periodo oscuro y mal documentado. Pero Vlad no estaba vencido, solo esperaba el momento justo para regresar, porque los monstruos no mueren en calabozos, ellos duermen. El tiempo pasó, y mientras Vlad permanecía encarcelado, el destino de Valaquia seguía siendo un tablero en disputa. El Imperio Otomano, consciente del peligro que representaba aquel príncipe indomable, mantenía a su hermano Radu como gobernador títere, asegurando que la región no escapara a su control. Sin embargo, en un escenario geopolítico volátil, las alianzas europeas fluctuaban como sombras al atardecer. La figura de Vlad nunca desapareció del imaginario colectivo. Para algunos, él era un símbolo de resistencia, un guerrero que se negaba a doblegarse ante la amenaza extranjera.
Para otros, era un monstruo despiadado, cuya crueldad traspasaba los límites de la humanidad. Pero para Vlad, esas opiniones carecían de importancia. Su única obsesión era volver a caminar por su tierra, a gobernar y a imponer una orden que solo él concebía. Finalmente, en 1475, las circunstancias cambiaron. Gracias a intensas presiones políticas, especialmente del rey húngaro Matías Corvino, que veía una nueva oportunidad estratégica en Vlad y a negociaciones tensas con el papado y otras potencias cristianas, Vlad fue liberado. Su regreso a Valaquia fue recibido con una mezcla de esperanza y miedo. Muchos recordaban el terror que había sembrado, pero también la estabilidad y la seguridad que había impuesto al principado. Sin embargo, la guerra no había terminado. El Imperio Otomano continuaba al acecho y la figura de Radu, su hermano, seguía siendo una amenaza directa, apoyada por fuerzas turcas. Pero esta vez, Vlad no estaba solo como la primera vez. Trajo consigo la experiencia amarga de su largo cautiverio, la astucia adquirida y una sed de justicia que, para él, aún se teñía de sangre. Su segundo reinado, aunque breve, fue una continuación de la primera era, pero con una determinación aún más feroz. Vlad utilizó todos los recursos a su alcance para fortalecer su poder. Rápidamente, fortificó castillos estratégicos, reorganizó el ejército en base a sus experiencias anteriores y reforzó alianzas con Hungría y otras potencias cristianas que, en ese momento, veían en él un muro crucial contra el avance otomano en Europa. No obstante, la traición siempre acecha en las sombras de la realeza. Los boyardos, la nobleza local, que habían recuperado parte de sus privilegios bajo el gobierno de Radu y que seguían resentidos por las políticas estrictas y los castigos severos de Vlad, conspiraban para derrocarlo. Ellos veían en Vlad un tirano que socavaba su autonomía y preferían la paz, aunque impuesta por Radu y los otomanos, antes que el orden implacable de Vlad, que no dudaba en usar el empalamiento para castigar la menor insubordinación. Estas tensiones internas fueron hábilmente explotadas por sus enemigos externos. Radu y Mehmed II unieron fuerzas para intentar derrocar a Vlad definitivamente. El escenario se convirtió en una verdadera guerra civil velada, salpicada por enfrentamientos violentos, emboscadas e intensas campañas de desprestigio. Vlad era calumniado como un monstruo sanguinario por sus oponentes, mientras que para sus partidarios era el último bastión de Valaquia contra la dominación extranjera. En medio de este caos, Vlad no perdió su esencia. Su fama como el empalador crecía, alimentada tanto por sus acciones despiadadas como por la propaganda de sus enemigos, que irónicamente lo ayudaba a mantener el miedo entre sus adversarios. Detrás de esa figura sanguinaria, sin embargo, había un hombre que entendía el precio de la soledad y la traición. Su breve segundo reinado estuvo marcado por una serie de enfrentamientos donde la brutalidad y la estrategia se mezclaban de forma indisoluble. Cada victoria, por pequeña que fuera, era celebrada con el espectáculo macabro de los empalamientos, enviando un mensaje claro e inconfundible a quien osara desafiarlo. Pero este reinado también le costó caro. La constante guerra, la desconfianza generalizada y la presión incesante del Imperio Otomano, que no cesaba de enviar tropas e incitar revueltas, comenzaron a desgastar sus fuerzas y sus apoyos. La soledad del poder se hacía más palpable con cada día que pasaba, a medida que sus aliados se mostraban cada vez más ambiguos y sus enemigos internos más osados. El final de Vlad estaba cerca, aunque su leyenda apenas comenzaba. El ocaso del reinado de Vlad se convirtió en una sinfonía de traiciones, batallas y sombras que se alargaban inexorables sobre Valaquia.
Durante años, Vlad había gobernado con un puño de hierro, imponiendo orden por medio de métodos que muchos consideraban atroces, pero que en su visión eran necesarios para defender su tierra de la voracidad otomana y la corrupción interna. Sin duda, él creía ser el único capaz de salvar a su pueblo de un destino peor que la muerte, la subyugación total. Sin embargo, el precio de su inflexibilidad y de su brutalidad empezó a cobrar su tributo de forma implacable. Los boyardos, la nobleza local, que al principio temieron pero respetaron a Vlad por su fuerza, vieron en sus reformas y castigos severos una amenaza directa a su estatus, sus privilegios feudales y su autonomía. Su poder había sido reducido drásticamente bajo el gobierno de Vlad, y consecuentemente, su lealtad comenzó a vacilar peligrosamente. Comenzaron a conspirar entre sí y con los enemigos externos de Vlad, buscando ávidamente la oportunidad para librarse de aquel príncipe que para ellos era un tirano despiadado y no un protector. En el exterior, el sultán Mehmed, fortalecido tras su histórica conquista de Constantinopla, que lo consagrara como uno de los mayores líderes de su era, continuaba considerando a Valaquia un territorio rebelde que debía ser sometido de una vez por todas al dominio otomano. Mehmed no olvidaba que años atrás, Vlad había desafiado su autoridad, se había negado a pagar el tributo debido y había lanzado ataques audaces contra sus guarniciones militares. Para el sultán era absolutamente imprescindible eliminar esa amenaza constante e impredecible para asegurar la estabilidad de sus fronteras europeas y la seguridad de su creciente imperio. En ese escenario de conflicto implacable, las fuerzas se prepararon para un enfrentamiento definitivo. Radu, el hermano de Vlad, fiel aliado del Imperio Otomano y un hábil estratega por derecho propio, se convirtió en la punta de lanza para desbancar a Vlad del trono valaco. Con el respaldo de tropas otomanas bien entrenadas y la complicidad de los boyardos traidores que le abrieron las puertas, Radu avanzó hacia la capital valaca, reuniendo a su lado a todos aquellos que veían en Vlad un enemigo común o que simplemente buscaban estabilidad y paz, aunque fuera bajo el yugo otomano. Vlad, aunque consciente del cerco que se cerraba inexorablemente sobre él, no cedió a la presión. Su reputación de hombre implacable lo precedía, y él aún contaba con el respeto y el temor de muchos guerreros leales que lo seguían por convicción o por puro pavor. Enfrentó las batallas con la ferocidad que lo caracterizaba, defendiendo su trono y su legado con uñas y dientes, demostrando su inquebrantable coraje en combate. Sin embargo, la fuerza avasalladora de sus enemigos, sumada a la creciente desconfianza y a las defecciones dentro de sus propias filas, comenzó a minar sus posibilidades de victoria. Las batallas se sucedieron con violencia brutal y un desgaste insoportable, y Vlad fue finalmente capturado o muerto en combate, desapareciendo en las sombras de la historia que solo conoce con certeza su desaparición. El destino final de Vlad es, hasta hoy, una materia de intenso debate entre historiadores. Algunos relatos sugieren que fue asesinado en combate, en una emboscada traicionera, quizás por sus propios hombres que lo traicionaron. Otros afirman que fue ejecutado tras ser capturado por los otomanos o por los boyardos. Y aún existen versiones que sugieren que murió en prisión, lejos de los ojos del público. Lo cierto es que su presencia en el escenario político desapareció abruptamente alrededor de 1476 o 1477, pero su figura, lejos de ser olvidada, ganó contornos de leyenda. Su cuerpo nunca fue encontrado con certeza, lo que alimentó aún más la aura misteriosa que rodea su figura, permitiendo que la imaginación popular llenara las lagunas. Su legado trascendió las fronteras de Valaquia y del tiempo.
La figura del empalador se convirtió en un símbolo, la representación de la resistencia feroz contra la opresión extranjera y la corrupción interna. Su nombre evocaba miedo y respeto, una dualidad que ha fascinado a generaciones de estudiosos y legos. La leyenda de Vlad inspiró una miríada de relatos y mitos, algunos adornados con exageraciones grotescas y otros con toques fantásticos que rayaban en lo sobrenatural. La más famosa adaptación literaria es, sin duda, la del Conde Drácula, personaje creado por Bram Stoker a finales del siglo XIX. Stoker, fascinado por las historias que circulaban sobre el príncipe valaco y su crueldad, tomó elementos de su vida y fama para construir un icono de la cultura popular, un vampiro aristocrático y malévolo. Aunque Drácula es una obra de ficción, su inspiración en Vlad conecta la historia real con el mundo de los mitos y leyendas, manteniendo viva la memoria del príncipe valaco, aunque de una forma distorsionada y a menudo romantizada. Pero, más allá del mito del vampiro, la historia de Vlad es la de un hombre real, marcado por una adversidad sin precedentes, moldeado por un cautiverio brutal en la corte otomana y por una infancia perdida que se transformó en un símbolo de poder y terror. Su reinado fue una batalla constante entre la luz y la sombra, entre la justicia implacable y la crueldad extrema, entre el hombre y el monstruo que él se vio forzado a convertirse para sobrevivir y defender su tierra. Su vida y sus acciones invitan a una profunda reflexión sobre los límites del poder y el costo de la venganza en un mundo salvaje. Vlad el Empalador no solo defendió su tierra con métodos controvertidos, sino que encarnó la complejidad del liderazgo cuando la supervivencia de un pueblo y la autoridad de un gobernante se mezclan intrínsecamente con la brutalidad. Hoy, siglos después de su muerte, su nombre aún resuena en la historia y la cultura, recordándonos que la línea entre héroe y villano es frecuentemente tenue y que el poder, cuando se ejerce sin límites, puede tanto proteger y liberar como destruir y tiranizar. Cuando escuchamos el nombre de Vlad el Empalador, nuestra mente se llena de imágenes de horror, violencia extrema y crueldad sin límites. Sin embargo, para comprender verdaderamente quién fue este personaje, debemos alejarnos de la leyenda popular y adentrarnos en la complejidad de un hombre moldeado por circunstancias brutales, luchas políticas despiadadas y una historia llena de contradicciones. Vlad nació en 1431 en una región convulsa del sudeste europeo. Un territorio atrapado entre imperios en expansión y fuerzas que se disputaban el control de los Balcanes. Su infancia estuvo marcada por el peligro constante. Su padre, Vlad II Dracul, pertenecía a la Orden del Dragón, creada para defender el cristianismo, pero también estaba envuelto en intrigas políticas. Desde muy joven, Vlad fue consciente de que su vida estaría definida por la lucha y la traición. A los 11 años, Vlad y su hermano Radu fueron enviados como rehenes a la corte del sultán Mehmed II en Estambul. Este periodo de cautiverio fue decisivo para forjar el carácter de Vlad. Allí experimentó la dureza de la vida en un ambiente extraño y hostil y aprendió las reglas de la supervivencia en un mundo donde la vida humana tenía un valor relativo. La experiencia de ser prisionero le hizo entender el poder del miedo y la disciplina férrea como herramientas indispensables para gobernar. No obstante, lejos de ser simplemente un tirano sanguinario, Vlad fue un gobernante con una visión clara: proteger su tierra y su pueblo de la amenaza otomana y mantener el orden dentro de su principado. La brutalidad con la que actuó puede ser vista como una respuesta a la violencia que él mismo había sufrido y a las condiciones inestables que rodeaban Valaquia en ese momento. Durante su reinado, Vlad implementó reformas destinadas a fortalecer la autoridad central y reducir la corrupción de los boyardos.
la nobleza local que frecuentemente conspiraba contra él. Su lucha interna contra esos nobles fue tan feroz como su resistencia contra los invasores turcos. Para él, mantener el control era vital y estaba dispuesto a utilizar el terror como medio para asegurar la obediencia y la estabilidad. Además, Vlad era un símbolo de resistencia cristiana contra la expansión islámica otomana, algo que le granjeó tanto admiradores como enemigos en Europa. Su valentía y determinación para defender las fronteras de la cristiandad lo convirtieron en un baluarte para muchos, que lo veían como un defensor de la fe, aunque sus métodos despiadados generaran polémica, incluso entre sus propios aliados cristianos. Cartas de comerciantes sajones y diplomáticos europeos lo describían como un monstruo, mientras algunos líderes religiosos lo alababan por su ferocidad contra los infieles. Los relatos de su reinado están llenos de contradicciones, lo que hace su figura aún más compleja. Por un lado, se le describe como un líder implacable, famoso por empalar a sus enemigos y castigar con extrema severidad a quienes traicionaban o quebrantaban la ley, sin importar su estatus social. Por otro lado, hay testimonios que hablan de su preocupación por la justicia social, su protección a los campesinos contra la explotación de los nobles y su lucha contra el abuso de poder por parte de los señores feudales. Hay historias de que una copa de oro dejada en una fuente pública en Valaquia permanecía intocada por días. Tal era la eficacia de su justicia. Su personalidad, marcada por la mezcla de brutalidad y pragmatismo, refleja la complejidad de gobernar en tiempos turbulentos, donde la línea entre héroe y villano se difumina hasta volverse casi invisible. Vlad usó la crueldad como estrategia política, consciente de que el miedo podía ser una herramienta poderosa para mantener el orden y disuadir tanto a sus enemigos externos como a sus enemigos internos. Su vida también está envuelta en tragedia personal. El hecho de haber sido separado de su familia a temprana edad, la constante amenaza de muerte en un ambiente hostil y la soledad del poder dejaron una marca indeleble en su psicología. Vlad no fue solo un príncipe sanguinario, fue un hombre que cargó el peso de una corona en medio de guerras interminables y traiciones constantes, lo que, sin duda, lo moldeó en su forma más extrema. El mito de Vlad el Empalador trascendió su época y se transformó en leyenda. Su nombre llegó a inspirar la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la literatura y la cultura popular, el Conde Drácula, una figura que mezcla horror, poder y eternidad. Sin embargo, más allá del vampiro ficticio, Vlad fue un hombre real, con virtudes y defectos, cuyo legado continúa despertando fascinación y debate, y que sirve como un estudio de caso sobre la resiliencia y la transformación humana bajo extrema presión. Finalmente, la historia de Vlad nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, el precio de la resistencia y la complejidad de la condición humana cuando se enfrenta a circunstancias extremas. Su figura nos recuerda que detrás de los mitos siempre hay una realidad profunda con sus luces y sombras, y que comprender los personajes históricos requiere mirar más allá de la superficie para encontrar las raíces de sus acciones, a menudo forjadas en un ambiente de pura supervivencia. Aunque Vlad haya desaparecido del escenario político hace siglos, su sombra ha permanecido viva en la historia, en la cultura y en el imaginario colectivo de Europa y del mundo. Su figura ha sido objeto de fascinación, temor y debate, convirtiéndose en un símbolo que trasciende su época y sus acciones concretas. Desde la Edad Media, las crónicas y relatos populares comenzaron a difundir historias sobre sus métodos terribles y su justicia implacable. Para muchos, era el epítome del tirano brutal. Para otros, el defensor inquebrantable de su pueblo frente a enemigos implacables. Esta dualidad hizo de Vlad una figura polémica,
capaz de inspirar tanto admiración como rechazo, y es esta ambigüedad la que lo hace tan fascinante. La transformación de Vlad en mito comenzó con la propagación de sus historias en Europa Central, especialmente en regiones cercanas a Valaquia. Los mercaderes, viajeros y diplomáticos recogían relatos, muchos de ellos exagerados, mezclando hechos con leyendas, lo que contribuyó a construir una imagen aterrorizante y casi sobrenatural. Estas historias eran frecuentemente contadas con un tono de horror, destacando la crueldad de Vlad de forma que chocara y advirtiera. Siglos después, en el siglo XIX, la figura de Vlad llegó a la literatura de forma más formal gracias a Bram Stoker, quien tomó elementos de su historia para crear el Conde Drácula, un personaje que se convertiría en uno de los iconos más duraderos del horror y la cultura popular. Stoker no se preocupó por la precisión histórica, sino por la construcción de una figura aterradora y carismática que pudiera encarnar los miedos y las fantasías de la sociedad victoriana. Aunque Drácula es una ficción, su inspiración en Vlad conecta la historia real con el mundo de los mitos y leyendas, manteniendo viva la memoria del príncipe valaco, aunque de una forma distorsionada y a menudo romantizada para adaptarse a los tropos vampíricos. Pero, más allá del mito del vampiro, la historia de Vlad es objeto de intenso estudio histórico, buscando separar al hombre real del monstruo legendario. Los historiadores analizan documentos, crónicas de la época y evidencias arqueológicas para entender su contexto, sus motivaciones y sus acciones. A través de este trabajo meticuloso, se revela un hombre complejo, un líder con virtudes y defectos, moldeado por un ambiente violento y difícil, donde la supervivencia exigía decisiones extremas. Él no era un psicópata sediento de sangre en el sentido moderno, sino un gobernante que aplicaba la lógica brutal de su tiempo para alcanzar sus objetivos. En la cultura popular contemporánea, Vlad sigue siendo un personaje fascinante. Películas, series, documentales y videojuegos lo retratan desde múltiples perspectivas, ora como un villano sin escrúpulos, ora como un héroe trágico. Esta diversidad de representaciones refleja el interés persistente en su figura y la ambigüedad que la rodea. Cada nueva adaptación añade una capa a su leyenda, reinterpretándolo para nuevas generaciones. En su país natal, Rumanía, Vlad es considerado un héroe nacional, un símbolo de resistencia y valentía frente a la invasión extranjera. Monumentos, museos y eventos conmemoran su legado, destacando su papel en la defensa de la identidad cultural y la soberanía del pueblo rumano contra la dominación otomana. Para ellos, el empalamiento era un mal necesario, una demostración de fuerza que impedía la aniquilación. La historia de Vlad nos invita a reflexionar sobre cómo las figuras históricas pueden ser interpretadas de múltiples maneras, dependiendo de los contextos y perspectivas de quienes las analizan. Su vida y su leyenda muestran que la memoria colectiva es un terreno en constante construcción, donde la realidad y el mito se entrelazan para formar narrativas poderosas que moldean la percepción de un personaje a lo largo de los siglos. Por último, Vlad el Empalador es un recordatorio de la complejidad del poder y la condición humana. Su figura simboliza las tensiones entre la justicia y la crueldad, la resistencia y la opresión, el hombre y el monstruo que él se convirtió. Su legado perdura no solo en los documentos históricos, sino en la cultura y la imaginación de generaciones enteras, sirviendo como un eterno arquetipo del gobernante implacable. La historia de Vlad, el príncipe que fue torturado y transformado en el Empalador, culmina en un final tan incierto como su vida estuvo marcada por la violencia y la incertidumbre. Aunque los detalles precisos de su muerte permanecen envueltos en el misterio y la leyenda, su impacto y legado continúan resonando a lo largo de los siglos, haciéndose eco en cada mención a su nombre. Se cree que Vlad murió en batalla,
posiblemente a finales de 1476 o principios de 1477, enfrentando fuerzas combinadas de sus enemigos, el Imperio Otomano, los boyardos descontentos y a veces incluso fuerzas húngaras que buscaban estabilizar la región bajo un gobernante más maleable. Hay relatos de que fue emboscado y muerto en combate, su cuerpo decapitado y su cabeza enviada al sultán Mehmed como prueba de su muerte, un trofeo macabro. Otras leyendas afirman que fue traicionado y asesinado por sus propios hombres. El hecho es que su cuerpo nunca fue encontrado con certeza, lo que alimentó aún más la aura misteriosa que rodea su figura, permitiendo que la especulación y la leyenda prosperaran. Su desaparición física no significó el fin de su influencia. Por el contrario, la leyenda de Vlad se expandió, ganando dimensiones épicas y míticas que trascendieron las fronteras de Valaquia y de Europa. La imagen del príncipe que usó el terror para defender su tierra se convirtió en un símbolo atemporal de la lucha entre la libertad y la opresión, entre la brutalidad y la resistencia inquebrantable. En los siglos posteriores, Vlad fue reinterpretado de múltiples formas, adaptándose a las narrativas de cada época, desde villano despiadado y tirano hasta héroe nacional y libertador, de criatura de la noche a símbolo de poder absoluto. Esta multiplicidad de identidades refleja no solo la complejidad del hombre, sino también las necesidades y deseos de las sociedades que contaron su historia, proyectando en él sus propios miedos y aspiraciones. Su vida plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza del poder y sus límites. ¿Hasta qué punto la crueldad puede justificarse en nombre de la defensa y el orden? Como un niño inocente se transforma en un gobernante temido y odiado. ¿Cuál es el precio real de cargar una corona en un mundo de traiciones y guerras, donde la supervivencia es la regla máxima? Vlad nos enseña que el poder es un territorio donde la gloria y la ruina caminan de la mano, y que el destino de un hombre puede cambiar para siempre cuando se ve atrapado entre fuerzas que lo trascienden, transformándolo más allá del reconocimiento. Su historia es un espejo en el que se reflejan las complejidades de la condición humana y los dilemas eternos de quien busca gobernar y proteger a un pueblo en tiempos de gran adversidad. En última instancia, el empalador es más que una figura histórica. Es un arquetipo que nos invita a explorar las sombras del alma humana, las fronteras entre el bien y el mal, la justicia y la venganza. Su legado permanece vivo porque, en el fondo, nos confronta con nuestros propios miedos y contradicciones sobre la moralidad y la necesidad en situaciones extremas. Por eso, hoy, al recordar a Vlad el Empalador, no solo contamos la historia de un príncipe valaco torturado y transformado por el cautiverio otomano, sino que también reflexionamos sobre el precio del poder, la fragilidad de la humanidad y la eterna batalla entre la luz y la oscuridad que reside en cada uno de nosotros. Si esta historia te atrapó de principio a fin, deja tu me gusta ahora mismo. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Vlad fue un héroe cruel o un monstruo necesario para su época? Tus opiniones son súper importantes. Y si aún no eres uno de nuestros aventureros del pasado, suscríbete al canal para más viajes increíbles como este. Ayuda al canal a crecer, comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia fascinante y se unan a nuestra comunidad. No olvides activar la campanita para no perderte los próximos vídeos y dejar un comentario sobre qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Vlad. Queremos saber tu opinión. Si pudieras hacerle una pregunta a Vlad, ¿cuál sería? Deja tu pregunta en los comentarios. Y si crees que la historia es un ciclo que se repite, ¿qué nos enseña la historia de Vlad sobre el presente y el futuro? Comenta tu reflexión. Para ti, ¿cuál fue el momento más impactante de la vida de Vlad? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te gustó cómo se abordó el contenido,
deja tu comentario positivo y no olvides suscribirte para más vídeos increíbles. ¿Y qué otro personaje histórico te gustaría ver aquí en el canal? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en la próxima jornada.